Bueno, antes de empezar, daros las gracias a Mamen, al grupo, por traerme aquí. No voy a hablar de gramática. Y yo creo que, a ver si os gusta lo que vamos a hablar, porque creo que es un aspecto, vamos a hablar solamente de semántica, del significado. Y en las charlas que he podido escuchar, han salido palabras que yo voy a repetir, como intuición, significado y forma. Bueno, habéis visto, antes de empezar con la charla, no sé si tenéis datos aquí, pero lo primero que vamos a hacer, no sé si habéis utilizado una herramienta que se llama Mentimeter. Bueno, pues es un poquito para dinamizarlo. La charla va a ser, sí que os voy a dar algo de teoría, pero va a ser eminentemente práctica, por lo que a estas horas, ¿no? A las 6:30 de la tarde, después de escuchar tanta gramática, formas no verbales, sujetos y cosas de esas, sí que quiero que participéis, porque si no participáis, la charla mía va a durar 10 minutos y va a ser encima un fiasco. Lo que tenéis aquí, los que no tenéis datos de vuestro teléfono, aquí abajo hay muy mala cobertura, es para engancharos a la wifi de la casa, WiUZ. El nombre de usuario que tenéis que poner es el que tenéis ahí, booth_invitado, y luego la clave, no hay espacios, lo he hecho yo para que veáis bien, es MOBAWVU. Si no podéis, no pasa nada, tampoco vamos a perder el tiempo. Con que unos pocos participéis al principio, en este primer ejercicio vale, ¿sí? Bueno, como ha dicho Mamen, el objetivo de esta charla, ya veis que el título es un poquito pomposo y un poquito como que os voy a explicar, ¿no?, qué significado, la relación entre significado y la cognición en el aula. La parte del aula es la parte más floja de esta charla. Lo primero porque yo no soy especialista en didáctica, ni quiero serlo, ni pretendo serlo. Y lo segundo porque lo que he trabajado con estudiantes, con el alumnado, es o bien a nivel universitario, a nivel de pequeñitos, infantil, y a nivel de segundas lenguas, que es un poco lo que yo os voy a traer de lo que se ha encontrado sobre el tema de la charla, sobre todo de esta relación de por qué las palabras significan lo que significan y no otra cosa. Así que si hay otro GROC, o más adelante en esos talleres que se van a hacer de teoría práctica, ahí es donde se puede utilizar un poco quizás lo que yo quiero transmitiros hoy, que van a ser dos ideas básicamente. Bueno, esto es un poco para lo que queréis el wifi, los que habéis utilizado, tenéis que meteros en esa página www.menti.com y os pedirá un código. Tenéis que meter el código que tenéis ahí, 60461. Y la respuesta, lo que tenéis va a ser una lluvia de ideas, palabras, tenéis que meter, cuando oís la palabra metáfora, a esa pregunta, ¿qué es la metáfora? ¿Qué es lo que os viene a vosotros a la mente? Para vosotros, ¿qué es la metáfora? Una palabra clave en cuanto habéis oído la palabra metáfora. ¿En qué pensáis? Os deja meter, no sé, una palabra igual... Sí, 25 gracias, sí. O una pequeña... ¿Sí? ¿Tenéis todos en la página la clave 60461? Ahí está, esas son vuestras respuestas, por eso es bonito hacerlo, no por otra cosa. Imagen, mucha imagen. ¿Sabéis cómo funciona, no? Cuanto más grande, más personas habéis coincidido. Una idea que se parece a otra. Una analogía, una ilusión, un recurso literario, recurso lingüístico, término, figura literaria, una sustitución, un tropo, ahí no sé si lo veis. Es una de mis palabras favoritas, tropo, un tropo, un recurso literario, sustitución, bueno, una imagen. Luego, la pregunta que viene, que haremos después, es ¿qué es una imagen? Claro, ¿por qué decir una imagen? No sé. Bueno, voy a pasar a otra pregunta, ¿sí? Ya que habéis dicho, esto está lo que más, pero por aquí hay cosas interesantes que son las que siempre nos han dicho, que es una metáfora, es un recurso literario, es un tropo, es algo que identifica algo que no es literal,
que se usa en literatura. No sé si en vuestras clases de lengua, de gramática, os habéis fijado en todas las expresiones metafóricas que tenéis, empezando por morfología, y empezando por árboles sintácticos, o cajones, o cajitas, que han dicho por ahí antes. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí tenéis otra, ¿vale? Lo mismo, en la misma página, es otra pregunta. Sí. El código que tenéis es 541840. 541840. Las metáforas son, esa es un poco la idea. Ahí tenéis que decir si estáis, ¿no? ¿O sí? El código es este, 541840. Y estas son vuestras respuestas. Las metáforas son difíciles de entender. No sé si estáis pensando en Góngora, entonces en ese caso seguro. Se usan en literatura, pero no en otros contextos. Ahí veo que mucha gente está diciendo que no. Requieren un talento especial tanto para comprenderlas como para producirlas. Está ganando votos. Más o menos, si no se mueve. Mientras dejo que votéis un poco más, los que estáis poniendo que no se usan solamente en literatura, ¿en qué otros contextos se utilizan las metáforas? ¿He oído el día a día? ¿Sí? Bueno, más o menos ya nos está moviendo. Hay un aspecto interesante, que es también otro de los mensajes para llevar a casa de la charla. Y yo juego con ventaja porque siempre que tengo que hablar de la metáfora hago estas preguntas y siempre tengo las mismas respuestas. O sea que más o menos ya he anticipado lo que podéis decir. Una de las cosas importantes es que veáis que las metáforas realmente difíciles de entender no son. Si no, no podríais hablar nunca, porque entonces no entenderíais absolutamente nada. Otra cuestión es qué palabras utilizamos para codificar esas metáforas y si estamos acostumbradas a oír esos enlaces, esas imágenes que habéis puesto. Ahí es donde las cosas se pueden complicar, como Góngora, que es, no sé, para mí el más complicado para entender. Pero fijaros, os voy a ya resolver todo lo que voy a decir en la charla. Lo que voy a intentar explicaros es que las metáforas no son difíciles de entender, es un proceso cognitivo que utilizamos todos los días, en todo momento, desde pequeñitos hasta mayores. Desde luego no se usa en la literatura, pero tampoco estáis pensando en textos específicos de un discurso específico, no sé, si habéis estado al tanto desde los juicios que están ahora, desde las manifestaciones que ha habido estos días, no solamente en esos contextos específicos, sino ahora mismo lo que yo estoy haciendo, mi discurso, está plagado, ahí tenéis una, de metáforas. Y no requieren ningún talento especial, ni para entenderlas, ni para producirlas. Lo que os he dicho, otra cosa diferente es enlazar dos aspectos que no tienen nada que ver y hacerlo de forma creativa, ahí sí. Y desde luego para ser Góngora sí que hay que tener mucho talento y para interpretarlo más. Pero la idea aquí es que es un poco mostraros que cuando estamos hablando de significado y la metáfora, lo que juegas con el significado, olvidaros de la forma de las palabras, sino de las ideas que estamos mezclando, esas imágenes que estáis mezclando, es algo que está al alcance de todos. Y eso es un poco la idea principal, sin entrar en alumnos, ni de alumnado, ni en nada de eso. Bueno, vamos con la charla. Ahora ya podéis guardar los móviles. No me gusta empezar así porque es como, no sé, sobre todo si dais charlas con alumnos que están ahí con el móvil y dicen, ¡oh, puedo utilizar el móvil! Y no es una falta, ¿no?, de respeto. Bueno, se acabó. Vale. Bueno, ¿qué es una metáfora? Tradicionalmente, y lo que nos han enseñado, lo que se enseñaba, y lo digo casi en pasado para ver si vamos cambiando, es un poco la definición que tenéis ahí. No sé si la leéis bien, pero quiero que os fijéis
en la definición del diccionario de la Academia, que es uno de mis favoritos por lo sencillas que son las definiciones y por los ejemplos que dan, pero sobre todo quiero que os fijéis en el número 1, ¿vale? La primera acepción. Es un tropo. Claro, la dificultad es saber que es un tropo, una figura retórica. La palabra tropo, figura retórica, inmediatamente dice que es algo superfluo, algo que hacemos para hacer florituras y que no necesitamos, para hablar de una manera más elegante, más creativa así. Consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, ¿sí? En virtud de una comparación tácita. Aquí hay varias palabras que a mí me gusta casi regodearme en ellas, sobre todo porque estamos hablando de, es una comparación, hasta ahí podemos decirlo, comparación tácita es que es algo que se sabe, algo que se ve, algo que se toca, algo que funciona, cuando muchas veces lo otro que vamos a intentar mostrar es que no solamente son comparaciones tácitas en ese sentido. Pero desde luego lo que a mí más me interesa es la propia definición que tenéis al principio, es trasladar, no sé, lleváis aquí, ¿no?, como los muebles, pero trasladar de un lado a otro el sentido recto. Y aquí la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué es el sentido recto? Porque claro, recto versus torcido, ¿no? Lo recto es lo bueno, lo que va directo. ¿Qué es el sentido recto? No sé, me imagino que no habéis estado, si os quedáis algo de literatura y metáfora, desde luego no creo que hayáis empezado por la definición del DRAE de sentido recto. Pero aquí hay algo que es importante tener en cuenta. Dejémonos un poco si es retórica o no, si es un tropo o no. El sentido recto da por hecho que hay otros sentidos que son más difíciles, más torcidos, más difíciles de aprender, más difíciles, menos usados. Y algo de lo que vamos a ver aquí es que no hay sentidos ni rectos ni torcidos. Como mucho hay un concepto, si queréis, un conjunto de conocimiento, a partir del cual, a través de comparaciones, luego veremos que hay más tipos de comparaciones, podemos unir dos cosas que no tienen absolutamente ninguna relación. Y eso es algo que se hace todos los días y en todo momento. Incluso el DRAE lo hace de una manera muy de la academia, ¿no? Poner el sentido recto de las voces, cada voces, a otro figurado, ¿vale? En realidad, lo que se suele describir tradicionalmente de que es la metáfora son estas características que os voy a poner a continuación, más o menos, vienen de diferentes fuentes, pero más o menos son las que en conjunto podemos definir lo que aquí voy a llamar yo de momento esa visión tradicional de lo que es una metáfora. Primero, importante, estamos hablando de palabras como un fenómeno lingüístico. Me imagino que todos habéis hecho alguna vez algo de lengua y seguro que os habrán hablado de SOSIR y del significante y del significado. No sé si os acordáis, pero significados en los conceptos y el significante era la forma acústica, pero vamos a llamar forma. Lo que yo estoy haciendo ahora, utilizando el castellano, eso es la forma. Y tengo millones de formas para expresar también millones de conceptos, ¿vale? Una de las ideas principales cuando estamos trabajando en metáforas es que es algo de las palabras. Y lo que vamos a ver después es que las palabras son la codificación de ideas. Y este es uno de los elementos claves de la perspectiva que yo os quiero comunicar hoy aquí. La segunda idea es que tienen que tener un propósito retórico artístico, muy loable, pero lo que va unido a este propósito artístico retórico es que es un adorno. Por lo tanto, de ahí se suele interpretar que es algo innecesario, que podemos hablar perfectamente sin metáforas, que podemos enseñar lengua sin metáforas, que podemos, ver cómo los chicos adquieren una lengua sin metáforas. Está basada, esta comparación tácita, ¿no?, que ponía el diccionario, en un parecido físico. Vemos por analogías, ponía Isa, ¿no? Pero estas analogías normalmente suelen ser físicas. Veo un parecido físico con algo, luego pondremos ejemplos, y ahí creo ese sentido torcido, lo voy a llamar de momento, ¿no?, el sentido figurado. Cuando identificamos, ¿no?, dos entidades. También algo importante, que viene también, si queréis, relacionado con esa primera idea del propósito artístico, es que hay un uso deliberado y consciente del uso de estas palabras y de estas metáforas. Es decir, que cuando queremos utilizar una metáfora, yo, como hablante, o como, si queréis, emisor, estoy pensando cuál es la mejor manera para hacerlo. Pues me voy a crear una metáfora y la voy a soltar, ¿sí? Aunque esto sea en milisegundos,
según lo que nos han enseñado a trabajar con metáforas, es que requiere un tiempo para buscar esas palabras maravillosas, torcidas y opacas, innecesarias para hablar de una realidad abstracta. Y también, por supuesto, es un poco lo que os preguntaba, ¿no? en el Menti que hemos hecho el último, requiere talento, no todo el mundo puede ponerse a hablar con metáforas e interpretarlas, ni comprensión ni producción. Bueno, y obviamente es superfluo, ¿sí? No necesitamos metáforas y lo único que hacen es complicarnos la existencia, ¿vale? Estas son más o menos las ideas que se transmiten, a mí me las transmitieron, desde luego, y sobre todo están muy relacionadas con los aspectos de literatura, como figura retórica. Y aquí nada más yo me voy a centrar en la metáfora, pero quien habla de metáfora habla de metonimia y muchas otras figuras retóricas, que van más allá de un juego de palabras. Lo que estáis haciendo en vuestra cabeza son diferentes, si queréis, relaciones cognitivas. Bueno, la pregunta es, ¿seguro? Claro, con todo lo que os he dicho me vais a decir que no. Nadie se atreve a decirme que sí. Pero yo quiero que miréis ejemplos. Y me gustaría preguntaros, vamos a hacerlo más o menos rápido, que intentéis responder al por qué. ¿Vale? ¿Por qué podemos decir que la crisis es profunda? No estamos hablando de qué significa que la crisis es profunda. No estamos hablando de cuál es el significado, dame un sinónimo. No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque podría haber dicho que la crisis es cuadrada, o que la crisis es vertical, o que la crisis es, yo qué sé, cualquier otro atributo. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No vais a contestar? Voy a dejar... Sí. Bueno, yo diría porque profundo normalmente es algo de que cuesta salir y de la crisis cuesta salir. No sé si habéis visto los gestos, aparte de la explicación, pero es algo profundo de la que cuesta salir. Quiero que también, algo importante, y eso lo insistiré después, parece que estamos hablando que el lenguaje y las lenguas es algo oral, es multimodal. ¿Sí? Y eso que la gestualidad es algo paralingüístico, extralingüístico, desde luego desde la perspectiva que yo trabajo no lo es. Pero bueno, está abajo, ¿no? Esa es la idea, que está abajo. Sí, o sea que si algo es... Bueno, a ver, es que... bueno, da igual. Si algo es profundo, normalmente cuesta salir de ello y si decimos que la crisis es profunda, entendemos que que cuesta salir de la crisis. ¿De la crisis? No, bueno. ¿Vale? Voy a poner más, si no, no avanzamos. ¿Por qué se da una cálida bienvenida y una persona es fría como un témpano? Porque que yo sepa, las bienvenidas no se tocan para saber la temperatura, y sabéis que frío y calor es algo áptico, ¿no? Con la mano o con algo se ve. Pensadlo, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿O por qué es fría como un témpano? Hombre, si me tocáis ahora las manos las tengo frías, se puede decir que está fría, pero de ahí de estar frío a ser frío, ¿verdad? Va un trecho. Bueno, ¿por qué tenemos una amistad estrecha? ¿O por qué tenemos familiares lejanos? Porque igual viven, no sé, en el segundo piso y ellos viven en el tercero. Lejanos no son, ¿sí? O igual ha venido de visita y vive con vosotros. Súper lejanos no son, están cercanos, ¿sí? Bueno, fijaros que son... Que no son lejanos. No son lejanos de manera física, pero sí muestran un grado de lejanía en un árbol genealógico, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, de las expresiones que os he puesto aquí, ¿son raras? Así podéis ir todos con la cabeza así o no, os veo. ¿Son raras? ¿No? ¿Son comunes? Sí. ¿Necesitáis un conocimiento? Sois profesores de lengua, entonces sí que tenéis un conocimiento especial, pero ¿necesitamos una filología para entenderlas? No. ¿Un curso del Groc para entenderlas? Tampoco. Sí, para entenderlas. No necesitamos nada, ¿sí? Y no creo que os está costando a lo mejor pensar qué es lo que quiere ir ahí de que respondéis a la hora del por qué, pero desde luego la expresión y la lejanía con la amistad, cuanto más lejano, menos amistad hay, ¿no? O menos relación hay, creo que es algo que se ve de manera intuitiva, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero transmitiros. Por eso,
Después de todo, la idea es que, lo primero de todo, estamos hablando de conceptos, no de palabras, ¿sí? ¿Os habéis fijado en la transparencia anterior? Luego os voy a decir que estamos en la misma metáfora, ¿sí? La lejanía y la cercanía. Y yo pongo estrecho, cercano, lejano, yo qué sé, años luz, puedo tener cualquier tipo de expresión lingüística, pero todas inciden en la misma idea. Eso es la metáfora conceptual, el mismo concepto, ¿vale? Entonces no estamos hablando de palabras, sino de los conceptos, del significado, por decirlo así. Se usan para describir y entender la realidad. Antes se decía que aspectos abstractos. Hoy en día también, y no os voy a meter mucha teoría, para conceptos también bastante, que no necesariamente tienen por qué ser abstractos. Pero bueno, esa es la idea. Va más allá de un parecido físico. Ninguna de los que os he puesto ahora tiene un parecido físico. Ninguna de ellas. Primero porque no son cosas que existen físicamente para estar cerca. Como os he dicho, no creo que hayáis tenido ningún problema en estar pensando, ¿no?, qué es lo que quiere decir, sino que se trabajan de forma inconsciente. Cuidado, que aunque lo estoy haciendo en oposición, no quiere decir que no haya otras expresiones que requieran de un esfuerzo. Ahí estaríamos hablando de lo que se llama metáforas noveles, que pueden aparecer perfectamente en un texto más especializado. Gente normal. Nosotros no somos muy normales, que somos, ¿no?, filólogos, lingüistas o lo que queráis, profes, pero bueno, en situaciones cotidianas, en el día a día, se utilizan. Y sobre todo la idea aquí es que es una cuestión de pensamiento y de razonamiento, más allá de lo que son las palabras. Entonces, en esta charla, lo que vamos a hablar eso sí que es un concepto teórico, es una etiqueta que hay que usarla, que se llama metáfora conceptual. La idea es muy sencilla y aquí os voy a presentar solamente lo que yo creo, de hecho, que es sin tener ningún conocimiento teórico, ni estar de acuerdo con la teoría que lo sustenta ni nada de eso, sino dos aspectos metodológicos que sí que funcionan bien a la hora de hablar del significado y explicar el significado, y no solamente de palabras, sino de estructuras gramaticales también. Lo que en su momento, ya veis que desde los años 80 ha habido muchas cosas, desde los años 80, pero es la primera referencia. La idea principal es que tenéis un dominio que aquí se llama fuente. En la literatura sobre la metáfora hay otros términos, hay vehículos, pero bueno, la idea aquí, el dominio fuente, lo importante es que es todo el conocimiento enciclopédico que nosotros tenemos del mundo que nos rodea. Básicamente es eso, ¿vale? El conocimiento enciclopédico encierra lo que sabemos formalmente de una definición, pero muchas otras cosas que, por vivir en la situación en la que estamos, en el lugar donde estamos, por tener la edad que tenemos, también tenemos ese tipo de conocimiento, ¿vale? Entonces, la idea principal es que de un dominio fuente cogemos elementos conceptuales, estamos hablando de significado, para poder describir o conceptualizar, que sería la palabra que se usa en la teoría, un dominio meta, ¿vale? Entonces, la cercanía o lo de abajo es algo negativo, lo de salir del pozo, lo que poníamos ahí. Siempre las cosas negativas suelen estar en la parte de abajo y las cosas positivas suelen estar en la parte de arriba, al menos en nuestra cultura, lo cual no quiere decir que esto sea universal. Pero tenemos ese tipo de conocimiento y lo aplicamos a otros dominios conceptuales. Por eso la crisis es profunda, pero no sé, podéis cambiar la crisis por cualquier otro elemento, no tiene por qué ser solamente la palabra crisis, sino cualquier aspecto que en este momento queráis decir que profundo es algo negativo. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Bueno, os voy a mostrar solamente dos ideas de toda la teoría, solamente voy a centrarme en dos ideas principales. Una es el concepto de motivación, y aquí algo importante es que desde esta perspectiva teórica el significado está motivado. Ya sé que si os recordáis, no sé si alguno recordaréis, eso sí que he mencionado antes, el signo es arbitrario. Bueno, sí, a lo mejor. La primera vez que uno utiliza una palabra, ¿no?, una forma para un significado es arbitrario, pero la mayoría de las palabras por economía del lenguaje son polisémicas. La cuestión está ¿por qué? ¿Por qué cogemos un concepto para describir a otro? Eso es la motivación, ¿vale? Lo que aquí se llama motivación. La palabra que se utiliza o el palabra es el embodiment o corporeización, ¿vale? Está basada en la experiencia física
y sociocultural, y esto es importante. Física porque, pues no sé, luego veremos, ¿no? No sé, si os digo, está a la cabeza de la lista, está al principio. ¿Por qué? Porque a lo mejor cogéis un modelo zoomórfico de la cabeza horizontal al principio. O, no sé, a los pies de la montaña, si cogéis un modelo antropomórfico, los pies es la parte de abajo, ¿sí? Es decir, físico, motor, relacionado con el cuerpo humano y con lo que nosotros tenemos. Pero también es importante no pensar que porque todos tengamos el mismo cuerpo y el mismo cerebro nos fijamos en las mismas cosas. Y muchas veces eso depende de la cultura y los elementos socioculturales. Y lo que para nosotros lo más importante está en la cabeza, para otras culturas está en el centro. Lo importante es que sí que tenemos un elemento locativo, de lugar, para poder hablar de aspectos que son más o menos importantes. Esa sería un poco la idea, ¿vale? Y luego, la otra parte que a mí me parece también bastante interesante, que es esta dicotomía casi sosiriana, pero con muchos cambios, entre separar, por lo menos al principio, los aspectos conceptuales del significado y las expresiones, la forma. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando habla de metáfora es las palabras que utilizo en un texto, y eso no es una metáfora conceptual, eso es la expresión metafórica, ¿vale? Entonces, metáfora conceptual es todos esos elementos de conocimiento, ¿sí? Y la expresión metafórica son las estructuras lingüísticas, acordaros que hablamos de multi, de gestualidad, de prosodia, de todo aspecto lingüístico que tengamos para codificar ese significado. Por eso pone ahí en la transparencia que la metáfora conceptual es interlingüística, es decir, no se aplica solo al español, se puede aplicar a muchas lenguas, a veces coincide, a veces no, pero si la corporización, la motivación es la misma, funciona. Pero la expresión metafórica es propia de cada lengua. Y aquí si habéis tenido que dar segundas lenguas, es algo que también hay que tener en cuenta. A veces, no sé si habéis tenido más contacto con enseñanza de segundas lenguas o incluso traducción, hasta hace poco se decía que no se podía traducir metáforas. Lo que no se puede traducir son las palabras exactas. Lo que sí se puede traducir y buscar equivalentes es en esos conceptos del dominio fuente y el dominio meta, ¿vale? Esa sería, con esto es lo que yo os voy a intentar convencer o enseñar, si queréis, en toda la charla, ¿vale? Por eso en esta charla quiero profundizar en estos conceptos, que más o menos están ahí, es lo más teórico de esta primera parte que vamos a ver, motivación, conceptos y expresiones, y luego también la parte del poder de la metáfora que venía en el anuncio, ¿no? de reclamo publicitario de la charla, es porque sí que os voy a hablar de dos conceptos un poquito más teóricos de adquisición de primeras y segundas lenguas. Lo que se llama conciencia metafórica y competencia metafórica, que es algo que se utiliza actualmente en este tipo de contextos de estudios de adquisición. Bueno, motivación. Lo que os he dicho antes, la motivación en este modelo, en lingüística cognitiva en general, no solamente en la metáfora, es que el significado está motivado. Motivado por lo que aquí se llama base experiencial, que son aspectos físicos, motores, culturales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lo que en teoría lingüística semántica se llama el conocimiento enciclopédico, ¿vale? ¿Cómo sabemos qué es el conocimiento enciclopédico? Pues que, por ejemplo, si yo digo una frase, no sé, antes había ballenas en el Cantábrico, pues si sabéis que las ballenas son mamíferos y cetáceos, es muy bien, pues muy bien por vosotros y vuestras clases de biología y de zoología. Pero para entender que hay ballenas, esos animales grandes que antes había en el Cantábrico, no necesitáis saber ni su genus ni nada de nada. Tenéis que saber ciertas características. Eso sería lo que se denomina en semántica el significado lingüístico. El significado enciclopédico es otra cosa. Es ese conocimiento que tenemos de que ballenas es un animal grande, difícil de pescar, pero que daba de comer a mucha gente y antes se cazaban, pues eso es cazar, ¿no? Y no pescar en el Cantábrico, ¿vale? Esa sería un poco la idea del conocimiento enciclopédico, todo lo que nosotros sabemos. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, cuando hablamos del significado enciclopédico, es otro ejemplo clásico, no lo he inventado yo, es la palabra soltero.
¿no? Si os pregunto, depende de la edad, ¿no? ¿Qué tal va la palabra, si queréis, el adjetivo soltero? En castellano es un hombre adulto que no está casado, por lo menos esa es la definición, ¿no?, del diccionario. Pero si os pregunto, no sé, ¿qué tal suena el adjetivo soltero en este enunciado? ¿No? Pues, no sé. Juan tiene 40 años, es ingeniero y está soltero. ¿Bien? Juan tiene 102 años, es mi vecino del quinto, es un señor muy majo y está soltero. ¿Qué tal? Ahí vuestra imaginación puede pensar muchas cosas, y todas son válidas, eso pragmáticamente está genial. Pero ¿qué tal ahora el Papa, ¿cómo se llama? Francisco, es un Papa argentino y está soltero? ¿Qué tal? Mal, pero no es un hombre y está casado. No me digáis está casado con Dios, que eso son las monjas, ¿eh? No, eso es para las monjas. Eso es para las monjas. ¿Está casado? No. ¿Y por qué no va? Porque eso se sabe, porque se sabe. Porque tenéis significado enciclopédico porque por la razón X sabéis que al menos el Papa es el máximo exponente de la religión católica romana, que no cristiana en general, y pues no se casan. Pero si vais al diccionario, a cualquiera de ellos nos va a decir la acepción A, dícese de una persona adulta, masculino en el caso del castellano, que no está casada. B, dícese de los religiosos, no. Y vosotros porque todos conocéis más o menos cómo funciona este tipo de religión, pero si en vez de ser el Papa os digo el jefe de otra religión que no conocéis, a lo mejor no podéis juzgarlo. Eso es el conocimiento enciclopédico y eso es un poco lo que interviene aquí muchas veces a la hora de establecer esas relaciones entre un dominio fuente y un dominio meta, que se llaman mappings o correspondencias conceptuales. Bueno, ahora sí que quiero que participéis. ¿Cómo se llama esto? Ratón. Sabéis la pregunta que os voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama ratón? Rápido, rápido, que se me acaba el tiempo. Porque se parece. Porque antes se conectaba, bueno, Lo digo yo. se conectaba al ordenador, entonces era la forma de un ratón con la colita. Porque antes se conectaba al ordenador y era la forma de ratón con la colita con el gancho. ¿Qué más? Ahí tenemos el aspecto del, ¿no?, de etimológico de mouse del inglés, claro, pero hay muchas cosas que vienen de inglés que no se acogen de la misma manera. Si no os hago la pregunta, ¿por qué se llama mouse en inglés? Sería lo mismo, ¿vale? Acordaos que os hablo de conceptos, no de palabras, ¿sí? ¿Qué más? ¿Solo por la colita? Porque se mueve. Porque hace cri-cri, sí, ¿por qué no? Oye, luego habría que hacer un estudio de verdad, y eso lo hacemos los que trabajamos en semántica y somos filólogos, pero estamos hablando de intuición. Si habéis tenido la experiencia, ahora no, porque todo el mundo ya casi nace con un ratón y ya no son ni siquiera así, pero cuando yo cogí el primer ratón, me volvía loca, se movía rápidamente, como un ratón, ¿sí? Bueno, claro, los parecidos que habéis dicho, es un ratón, ahí tenéis ratones bastante antiguos, son de Mac, que son los más bonitos, Esto se llama, por supuesto, es un parecido físico, ¿sí? La cola, yo qué sé, que se mueve rápido, y eso se ve muy bien, y eso entra dentro de la definición tradicional de metáfora que acabamos de ver, parecido físico. Aunque claro, si tenéis un portátil, ahora son así, para nosotros somos, no sé si llamarnos demasiado viejos, como para no recordar los ratones de antes, pero no sé, dentro de 200 años, donde ni siquiera habrá esto, entonces haremos así, y se cambian las páginas, a lo mejor el ratón, dejamos de saber por qué se llama ratón, a no ser que hagáis un estudio filológico diacrónico de dónde sale esa palabra y esa acepción, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Es una pluma, ya sabéis la pregunta, ¿por qué? Porque antes era una pluma, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque se usaban para lo mismo, ¿no? Ahí tenéis una pluma, de hecho yo creo que la punta, ¿no?, es un poco lo que tiene. A esto se le llama, es un parecido funcional, no es puede haber también parecido físico, desde luego, cuidado que no estamos hablando que no se solapen los parecidos,
pero desde luego es un parecido funcional, sirve para lo mismo. Y aquí, pues yo creo que todavía hoy en día esta relación motivada, ¿no? Todavía es constante y yo creo que todos sabemos que viene de ahí. Pero las preguntas que yo suelo hacer aquí es, ¿por qué se llama banco de dinero y banco de sentarse? Etimólogas, ¿no? Y no viene del inglés punk. Pensad y al final os lo digo, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cómo se explica esto? Esto es una metáfora, esas imágenes que decís, es una metáfora multimodal. ¿Cómo se explica? ¿Sabéis lo que significa esto? Esto es un dibujo hecho de, si buscáis, no digo el qué, en Google sale la imagen, una imagen real, de un señor físico que sale humo, ¿no? Le sale humo por las orejas. ¿Qué significa esto? Si veis esta imagen, ¿qué es para vosotros? ¿Qué es? Enfado. ¿Sí? Si buscáis ira o anger, si estáis conectados y buscáis, os saldrá la imagen física, una foto, vamos, de hecho, en la que está basada esta. ¿Por qué? ¿Una olla express? ¿Una olla express? ¿Habéis oído, no? Una olla express, caliente, calor, por aquí dicen presión. ¿Y eso en qué se parece? Puede explotar, pero... Sí, pero estamos hablando de parecidos físicos y parecidos con mucho funcionales, que es lo que se decía hasta ahora. Yo no sé si habéis visto a alguien así alguna vez. Verlo físicamente. No, no. ¿Es un parecido físico? No es un parecido físico. Físico, aquí sí que estamos hablando del sentido recto de físico, ¿sí? Algo que existe de forma real, como la pluma o, si queréis mejor el ejemplo, como el ratón, ¿sí? ¿Parecido funcional? ¿Sirve para lo mismo? ¿Para echar humo por las orejas? No, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos hablando, y efectivamente, ¿no? Sería un poco la idea, es de lo que se llama parecidos percibidos, ¿sí? Que no son ni físicos ni funcionales. Y estos son los que parece que son muy difíciles, pero son los que están a la orden del día. La presión, si habéis, todos habéis visto, ¿no? Una olla a presión, está ahí, ¿no? Hirviendo, 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 cuando está, ¿no? Echa humo y ya está, pero si la dejáis o funciona mal, lo que hace es explotar. ¿Se parece algo a nuestra sensación física cuando nosotros estamos enfadados? Sí, ¿no? No, se parece la metáfora, pero... Se parece, percibido, lo vemos, acordaros que estamos hablando de que no son solamente físicos, sí, sino que la experiencia, si queréis, de las ollas a presión, las identificamos, las usamos para conceptualizar un enfado, en este caso, bastante grave. Fijaros que hay diferentes estadios, y luego en la bibliografía que os daré, si queréis, hay más sobre emociones, que hay mucho escrito y de metáforas, ¿sí? Pero la idea principal es que no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, esa metáfora tradicional que nos han enseñado es algo físico, tácito, no es tanto, ¿vale? Bueno, esto se trata, os digo la etiqueta, si queréis, por hacerlo más teórico, ¿no? La ira es un fluido caliente a presión dentro de una persona, eso sería lo mismo, y sirve para muchos estadios. ¿Solamente usamos esta olla a presión para decir que estamos enfadados? Te puedes poner rojo de ira, se te hincha la vena, ¿sí? Lo que estamos hablando es de esos fluidos a presión que tienen su base, en este caso sí tiene una base también biológica, aparte de cultural, porque hay otras culturas que no hacen eso, sino todo lo tienen aquí en el estómago, ¿vale? Entonces ahí va también la parte cultural. Bueno, eso es un poco lo que os quería, hay muchísimos más ejemplos, pero para que veáis por dónde va la parte de motivación para explicar este tipo de casos. Ahora vamos un poco más con conceptos, ¿hasta qué hora tengo? ¿Y media? No. Y 20, así, vamos a ver un poco más tarde. Concepto y expresión. Bueno, un poco de teoría. En lingüística cognitiva y en la teoría de la metáfora conceptual, los conceptos se van a llamar metáforas conceptuales, se suelen escribir en mayúscula o en versalitas. Esto es importante, porque a los que gusta un poco de teoría, si leéis algo de esto para que veáis la diferencia, pero sobre todo para diferenciar que la etiqueta que tenéis aquí, que no es de las mejores que hay, es larguísima,
Eso es una etiqueta que intenta captar esa relación entre el dominio fuente y el dominio meta. Nos dan igual las palabras. Ira, enfado, fluido, líquido, da igual. ¿Sí? La idea es que estamos juntando esas dos ideas a partir de una motivación del percibido. Las expresiones lingüísticas, que es lo que normalmente hablábamos antes, que eran las metáforas tradicionales, se refieren exclusivamente a las expresiones, a las estructuras lingüísticas que cada lengua tiene y que nos ofrecen para codificar esas metáforas conceptuales. Y me gusta mucho también insistir, que es algo que dejamos mucho de lado y es fundamental en la comunicación y en el lenguaje, que esto es algo multimodal. Ahí tenéis expresiones, orales o escritas, me da igual. Esta que echa humo va a explotar, me hierve la sangre y millones de ellas, pero también tenéis expresiones multimodales. Aquí tenéis una imagen, pero puede hacer también un gesto, ¿sí? Lo que queráis, ¿vale? Y cuidado que los gestos no solamente son para acompañar y establecer, sino son igual de importantes que las expresiones orales. Como he dicho, aquí tenéis la recapitulación. A eso se le llamaría metáfora conceptual y a esto se le llamaría expresión metafórica. ¿Por qué es interesante separarlo? Por lo menos al principio. No digo que sea más importante uno que otro, sino al principio separarlo. Porque cuando estamos trabajando bien con una misma lengua o con varias, los recursos lingüísticos son distintos. En una misma lengua tenemos muchos recursos lingüísticos, muchas expresiones, muchas palabras para codificar, en este caso, la misma metáfora. Ahí habéis visto unas cuantas, voy a explotar, me lleva la sangre. En inglés, que es una lengua extremadamente parecida al castellano, y que la usamos porque es una de las segundas lenguas más importantes aquí, ya no estamos hablando de otras lenguas que no tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista formal. Pues mira, no dicen boiling, pero no dicen está en un humo. A nosotros eso nos suena a cuerno. María está en un humo. Por supuesto no se puede traducir literalmente, pero la metáfora sí, está que echa chispas o humo o lo que queráis. ¿Vale? Y tenéis más, ¿no? Emitir humo. Fijaros que sí que he intentado buscar que sean muy parecidas, pero aquí la diferencia está en que superficialmente son distintas, pero el concepto, que es lo que estamos aquí intentando explicar, son muy parecidas. Es lo mismo, vamos, de hecho. ¿Vale? Y bueno, catalán por poner otra lengua románica. ¿Vale? Bueno, está claro, ¿no? Más o menos esta es la parte teórica, si queréis, en la que se reduce, o en la que yo reduzco la teoría de la metáfora conceptual. Ahora viene la otra parte, la parte de adquisición. Y aquí también, como sabéis que sois inglés, os quiero preguntar, ¿alguien sabe qué es esto? Es una señal de tráfico, seguro, es amarilla, luego es precaución. Soft es suave, blando, lo que queráis. Shoulder. Shoulder es esto. Es una señal de tráfico. ¿Qué quiere decir? A ver, ideas. Colinas suaves. Ondulaciones en la carretera. Bache. Me alegro que nadie sepa lo que es, si no, no funcionaría, ¿eh? Es como antes con lo de banco, no habéis dicho nadie nada, seguro que alguien lo sabe, pero no dice. Ir despacio, no. Ir relajado. Nadie sabe, pero aquí viene el poder de la metáfora. Esto es un ejemplo de segundas lenguas, pero lo podéis hacer en primeras lenguas también. A ver, más pistas. No hay aparcamiento del hombro. El hombro derecho está cerrado. Complementario, a ti no te voy a hacer caso. ¿Qué más? La vía de descanso. El arcén. Es el arcén. El arcén. Ha habido dos que lo han pillado. Pero nadie sabía, pero eso se trata de trabajar, ¿sí? Hombrillo. Muy buena. Estamos hablando español, ¿eh? La parte del soft es porque aquí, como veis, está sin asfaltar, ¿vale? Pero lo importante es que shoulder es esa parte que nosotros llamamos arcén, ¿vale? Ahora la pregunta, estamos trabajando con motivación.
Pero claro, si vais a buscar shoulder y traducirlo al español no funciona. Tenemos arcén, una palabra muy bonita, ¿vale? Pero, ¿por qué se llama shoulder? Aquí es donde entra la motivación, aquí es donde entra la metáfora de verdad. ¿Estáis todos haciendo...? ¿Qué significa eso? Lo primero, ¿en qué nos basamos? ¿Qué cosas o qué entidades tienen shoulders u hombros? Las personas, ¿vale? ¿Dónde los tenemos? En los lados. ¿Veis algún tipo de similitud con un arcén en una carretera? Sí. Pues la carretera es el hombre, ¿no? ¿No? Y lo que está a los lados, esos son los shoulders nuestros y esos son los shoulders de la carretera, ¿vale? El hecho de, y esto sí que es una anécdota, el unir, si queréis, hombro con arcén, como estamos haciendo aquí, eso es la pura anécdota. Lo que funciona, y es una metáfora muy potente, es que partes del cuerpo se utilizan para hablar de lugares, de situaciones espaciales, como he empezado antes con la cabeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, seguimos con ahora que ya sabemos lo que es el arcén y la motivación, ¿no? Antropomórfica en este caso. Tenéis aquí otra expresión, no sé si, espero si la conocéis. Tenéis aquí, es un anuncio contra, ¿cómo se dice?, las pieles, ¿no? Entonces, es Pamela Anderson, sí. En sus viejos tiempos, sus buenos tiempos. Y lo que dice es, dale a la piel, ¿sí?, el hombro frío. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué quiere decir? Esto es intuitivo, no estoy buscando que digáis la verdad, pero podrá ser, no sé, que dale mucha fuerza a la piel. No. Dale... ¿En español? Dale la espalda. ¿Qué hacemos cuando damos la espalda? Pues ahora me enfado, ¿eh? Y os doy la espalda, no os presto atención. Fijaros que es un poco la misma relación. Aquí lo importante, desde luego saber que en inglés es to give the cold shoulder es importante, y que en español se dice dar la espalda también es importante, pero esa es la expresión. Y no vale decir doy una espalda, ni doy tu espalda, ni doy la parte delantera de la espalda. Hay que decir doy la espalda, ¿no? Y en inglés no puedes decir el cool shoulder ni nada de eso, ¿sí? Ahora, no estamos hablando del grado de fijación de la expresión metafórica. Estamos hablando que cualquier cosa que sea no prestar atención visual, que significa que no requiere nuestra atención. Y eso es lo que se puede explicar. Y no hace falta saber exactamente cuál es la expresión para poder entender qué es lo que significa, y eso es un poco la idea. Obviamente esto a niños de primaria no se lo vais a dar, pero... No por la Pamela Anderson, digo por la expresión. A mí Pamela Anderson os dirán que es viejuna y que no la conocen, pero bueno, eso es como cuando yo doy en clase a George Clooney y me dicen que ese ya es un cuarentón, ya no me sirve para el ejercicio de soltero, ya no me vale, Pero bueno, el poder de la metáfora, hay dos conceptos que sí que quiero que son definiciones largas, pedagógicas si queréis, pero que sí que tiene una incidencia importante en el aula. Por un lado está la conciencia metafórica, y ahí tenéis un poco la definición de Burs de lo que es la conciencia metafórica. Básicamente es lo que hemos hecho ahora en la práctica, eso es la conciencia metafórica. Tenemos suficientes conocimientos para ver relaciones donde no las hay físicas o funcionales. Entonces, la última parte, Burs trabaja con segundas lenguas, por eso tenéis ahí lo de las diferencias culturales y lingüísticas, pero fijaros, en el mismo caso, en una misma lengua, también las hay. Entonces, la idea es crear esta conciencia de que las cosas pasan por un motivo, que no son aleatorias, y buscar ese tipo de intuición y de información y de explicación. Luego, en las ventajas que tiene, se ve que es un proceso que, por lo menos en la experimentación en adquisición, se ha demostrado que facilita mucho más la comprensión, la memorización y todos los aspectos cognitivos de la enseñanza. Otro concepto importante en el terreno de la adquisición es el de competencia metafórica. Es
el conocimiento, esto también es de segundas lenguas, pero el conocimiento sobre cómo la lengua, aquí para nosotros, codifica y representa conceptos abstractos a través de la metáfora, ¿vale? Son dos de las herramientas que actualmente, por lo menos en segundas lenguas y en adquisición de primeras lenguas, están trabajando bastante. Y aunque aquí estamos hablando de profesores de primaria, secundaria, bachillerato, ¿no?, que es lo que se trata aquí, si funciona para niños pequeños, si funciona para extranjeros adultos, estamos mezclando los dos elementos, ¿no?, la adquisición, nativos, pero también analfabeta, bueno, por más o menos adulta, puede funcionar. Bueno, desde pequeños, no sé si sabéis, pero hasta hace no tanto, relativamente poco, parecía que la metáfora a los niños pequeños no. Se les enseñaba las horas, pero hablar de las manecillas de reloj, no, prohibido. Bueno, sobre todo si en los métodos CLIL de AICLE, ¿no?, de enseñanza de segundas lenguas de pequeñitos. Bueno, aquí tenéis un estudio de Ana Piquer-Piriz de la Universidad de Extremadura, que aunque ya tiene unos añitos el primer estudio, yo lo sigo presentando porque es muy interesante por los datos. Lo que hizo fue, tenéis ahí 148 niños, 5, 7, 9 y 11, que son las edades que suelen utilizar, españoles nativos en Extremadura, en Badajoz creo que era, desde pequeñitos, ¿no?, con inglés como segunda lengua. Y dentro de los estudios que hacía, uno de ellos eran las partes del cuerpo, que habéis visto que hemos trabajado un poco nosotros con ellas, ¿no? Se les presentaba una foto como estas. En español, ¿cómo se llama eso? Cabecero. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Porque viene de cabeza? No. Pero pensadlo, ¿vale? Y aquí arriba, a las escaleras, a la parte de arriba de las escaleras, español no tenemos, que yo sepa, descansillo, pero... Bueno, en inglés, que eso es lo importante, acordaos que son niños nativos españoles, pero con inglés como segunda lengua desde pequeños, todo es cabeza, ¿vale? Es la cabeza de la cama, the head of the bed, and the head of the stairs. La cuestión es lo mismo, si trabajamos con esa competencia metafórica, que desde luego tienen mucho más que nosotros, muchísima más imaginación que nosotros, desde pequeñitos, y se les pregunta, ¿por qué pensáis que en inglés se llama cabeza? ¿No?, a lo de la cama. No creo que un niño pequeño de 5 años sepa que eso es el cabecero. Bueno, pues aquí tenéis una respuesta. En la almohada, porque la cabeza se pone en la almohada. Claro, sí. Ni 5 años, ¿Por qué se llama head of the stairs? Porque es el final de la escalera. ¿Y eso tiene que ver con head? ¿Qué es el final de la escalera? Está arriba del cuerpo. Obvio. Eso es significado motivado. Eso es la competencia metafórica y el conocimiento metafórico en pleno uso. Bueno, pero más allá, ¿no?, de estas, pues una anécdota muy bonita de niños, y si tenéis niños pequeños, habéis trabajado con niños pequeños, son maravillosos a la hora de dar explicaciones. También lo que se está haciendo en el aula de L2, en este caso, de varias lenguas, primero siempre se empieza con inglés, pero ahora también en otras, ¿no?, entre ellas el español. Lo que se ha visto en estos estudios es que trabajar de esta manera, con estos dos conceptos de competencia metafórica y conciencia metafórica, son estrategias de memoria. Crean asociaciones de significado y se recuerdan mucho mejor. Estrategias cognitivas. Hay un contraste entre la L1 y L2, acordaos que estamos en el contexto de segundas lenguas ahora, falsos amigos, contrastes, coincidencia, traducción y transferencia. ¿Qué puedo coger yo? ¿Qué puedo no coger? ¿Qué es diferente? Y estrategias de compensación, donde muchas veces no sabemos, ¿no?, pero bueno, infieres, adivinas y a veces aciertas, muchísimas veces aciertas. Y a ver, también, como tenéis ahí, ¿no?, sirven para ciertas limitaciones que muchas veces, ¿no?, el hablante de segundas lenguas, en este caso en concreto, tiene. Claro, mi pregunta es para vosotros, ¿por qué no en el aula de bachillerato? Yo no os voy a dar la receta, si busquéis recetas de cómo enseñarla, no es mi campo. Os puedo ayudar con lo que yo sé, o lo que sabemos en el grupo de adquisición o de lo que se está contando. Ahora, cómo hacer el ejercicio, no os voy a dar ningún ejercicio porque yo no sé hacerlos. Pero bueno, tengo esto, que lo reconoceréis seguro, ¿no? Me la ha pasado, este es el año pasado, ¿verdad? Sí, en septiembre, quiero decir, el año pasado seguro, es la primera, pero de septiembre. No sé cuántos de vuestros alumnos hicieron esta o cómo fueron los resultados, no lo sé, pero ahí tenéis, también los hombres caen en estos pozos. Claro, que ahora la pregunta era, ¿qué quiere decir el autor cuando dice que también los hombres caen en estos pozos, en la línea 6?
no sé lo que respondía y no os voy a preguntar sobre lo que respondieron, ni si la pregunta es adecuada, si el texto... No, pero bueno, ¿os acordáis del principio? Las crisis son profundas, cae una depresión, están por los suelos. Pues a lo mejor si en vez de decir caen en un pozo es que caen en un sitio malo, ¿por qué? Y a lo mejor si se reflexiona, y no digo que esta sea la mejor metáfora, ni el mejor ejemplo, ni la única manera de explicarlo, pero si se explica un poco que no solamente es, desde luego, que literalmente no se cae en un pozo, eso ya lo sabrán, digo yo, pero, aunque a veces te sorprenden, ¿no? Pero va más allá, buscar expresiones que dicen lo mismo. Eso es un poco la idea que yo os quería transmitir hoy, ¿no? Eso es lo positivo está arriba y lo negativo está abajo, que sería un poco la idea, con muchas otras cosas, ¿sí? Pero de ahí se puede sacar otras expresiones, otras situaciones donde se puede decir esa misma expresión u otras similares. Y ahí estáis jugando con la parte de metáfora conceptual y expresión metafórica, ¿vale? Termino, que ya me he pasado el tiempo. Un poco lo que os he dicho, ¿no? Las dos ideas. El significado está motivado. En un primer momento, por lo menos, es interesante esta distinción entre significado, concepto, si queréis, y expresión. Y también los últimos avances teóricos, por lo menos en la adquisición de primeras y segundas lenguas, hablan de conciencia metafórica y competencia metafórica dentro de las competencias conceptuales que tenemos que tener. ¿Cómo? Buscar, estas son ideas, nada de... Buscar de modo intuitivo, como hemos hecho aquí, ¿no? Explicaciones con el shoulder. Ahora seguro que si hacéis un examen de inglés y os pone el shoulder ya sabéis lo que es. Que justifiquen el significado de esa expresión, porque es que se dice, hay una razón. Nos da igual que sea cierto, porque eso es filología. Centrarse, suelen decir que es más fácil centrarse en el dominio fuente e intentar buscar todas las metáforas, si queréis, que tengan relación con ese motivo. Por ejemplo, pues de la ira, ¿cómo podemos hablar? ¿Qué expresiones tenemos y qué conceptos utilizamos? Sería un poco la idea. Y con respecto a la expresión, distinguir entre significado y la expresión que lo codifica, agrupar expresiones metafóricas, diferentes formas, pero con el mismo metáfora, no significado, y desde luego algo que funciona mucho es contrastar diferentes expresiones, bien en una segunda lengua o en una primera lengua, similitudes y diferencias. Y eso es todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos dentro de más o menos. Ah, bueno, sí. Sí, media. Hemos empezado Una 36. pregunta de un minuto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Sí? Bueno, se pregunta lo que significa banco, luego si queréis os lo revelo. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, se me ocurre también que a raíz de la metáfora conceptual también se pueden estudiar categorías gramaticales. Ayer hablamos un poco de los verbos plenos, de los verbos que no lo son, y quizá pues los semicopulativos, una forma de explicarlo podría ser con metáforas conceptuales. Sí. Aquí lo que se pregunta, yo me he centrado en palabras o expresiones, pero desde luego muchas cosas de cómo funcionan, por ejemplo, restricciones gramaticales, de por qué se coge esta preposición, este tipo de estructura, muchas veces tienen que ver, si no con metáfora conceptual o con personificaciones o con cosas donde tú es el tipo de concepto o de conceptualización la que te hace y que te permite que una determinada estructura se licencie, ¿no? se legitime o no. ¿No? Esa sería un poco la idea. Sí. Y en cuanto a la enseñanza de segundas lenguas, las metáforas, no sé por qué razón, en la mayoría de los manuales de español como lengua extranjera, lo dejan en los últimos niveles, pues a partir de B2, de C1, cuando en A1 no me parecen, no todas, claro, pero algunas de ellas son bastante sencillas de entender. Sí, están cambiando un poco también, cada vez hay más manuales, por ejemplo, de A1 y de A2, ¿no? Los de A2, estoy pensando en los de Anaya, la gramática, no me acuerdo ahora, el equipo de los de Granada y todo esto. Pero, por ejemplo, uno de los estudios es de inglés, ¿vale? Pero nos sirve. Con respecto al estudio que he mencionado de Piquer, de los niños,
hicieron un estudio sobre este tipo de metáforas, si quieres, en los manuales de inglés como segunda lengua, A1, A2, etcétera, etcétera. Y se veía, igual el dato no es exacto, pero es muy parecido, que explicar, echar una mano en inglés, con hand, no se hacía hasta un B2, cuando los niños pequeñitos echar una mano no es que le cortas ya, sino que pues, con la mano hago cosas y te la doy. Y sí que es cierto que se mantienen por esa idea, porque estamos hablando de la metáfora de la forma, de las expresiones, ¿no? Y eso sí que es complicado en algunos casos, pero el concepto no. Lo que yo sé es que se está intentando cada vez más adaptar y meter este tipo de elementos desde un principio. Adaptados, es lo que he dicho, ¿no? Si estamos con la palabra mano, no vamos a, no sé, poner o cabeza, cabecero de la cama en A1, pues no interesa. Pero sí que hay otras cosas que no hablo porque no era de adquisición, ¿no? Ni de enseñanza de él. Otro concepto importante en lingüística cognitiva es el de prototipicidad. Entonces, no todos los significados que tiene una expresión, si queréis, son igual de prototípicos, ni se deben enseñar en el mismo nivel. Y eso se aplica a una expresión, como hemos visto aquí, no más relacionada con el léxico, o una expresión gramatical, ¿sí? Lo que hemos estado hablando, por ejemplo, las de antes, no vas a hablar del gerundio y enseñarle ya en, yo qué sé, en secundaria, pues los gerundios raros, por decirlo así, ¿no? Hay prototipos, es que es lo que más se usa y luego ya podemos ir metiendo. Entonces sí, tiene razón. Pero yo creo que últimamente, sobre todo por SGEL y por él, los manuales que están haciendo, cada vez hay un poco más. No sé cuánto habrá, pero algo más, sí. Sí. Y volviendo a secundaria, al bachillerato, pues yo creo que es fundamental, porque la comprensión lectora no tienes, o sea, no puedes conseguir una comprensión lectora si no comprendes el significado no literal, ¿no? Entonces yo creo, y por eso le pedí que hiciera esta charla, yo creo que es muy importante que los estudiantes se den cuenta de que las expresiones metafóricas no son aisladas. Es decir, que si les cae el pozo, ¡ay, qué bien, el pozo me lo sé! Sino que todo lo que tiene que ver con abajo es algo malo. Entonces lo pueden relacionar con cabizbajo, lo pueden relacionar con levanta la cabeza, ven hacia arriba, con un montón de expresiones que sitúan lo malo abajo y lo bueno arriba, ¿no? Entonces, si tenemos esa perspectiva más amplia de ver pues, metáforas generales que estamos utilizando todos los días, que sean más o menos sencillas de ver porque están corporizadas o porque tienen que ver con el eje vertical o lo que sea, ¿no? Pues que ellos lo vean desde esa perspectiva, no de me sé esta expresión, sino en mi cultura este tipo de cosas funcionan metafóricamente, ¿no? Yo creo que eso es importante para la competencia lectora general de cualquier texto y por eso me parecía interesante. Muchísimas gracias, Iraide, y vamos a la última charla. Que aquí está el de banco, ¿eh?